Bien. ¿Qué pasará con la incorporación del alimento? Vamos a ver qué pasa con todos estos estímulos e inhibiciones. Bueno, el problema no es la clase, el problema es que tengo hambre. Es una hora jodida. Yo siempre con mis horarios jodidos, pero este año los cambié, porque antes eran a las 7, un horario bastante heavy y de poca concurrencia, ahora a las 13. De última parte, ustedes están sin cámara y sin micrófono, pueden estar comiendo algo y escuchando. Bien. Bueno, arrancamos con la ingestión. Y la masticación. Acuérdense que nosotros vamos a tener dos tipos de procesos de digestión. Nosotros vamos a tener un proceso de digestión mecánico, estamos hablando en todo el tubo digestivo. Un proceso de digestión mecánico y un proceso de digestión química, que las dos tienen que trabajar conjuntamente. En el caso de la masticación, los dientes son los encargados. Es importante que la digestión de los alimentos, particularmente, esta masticación, particularmente en frutas y vegetales crudos, ¿sí? Dado su alto contenido de fibra insoluble, que nosotros debemos romper para poder aprovechar, ahí está, para poder aprovechar los nutrientes. En el caso de la saliva va a ayudar a la digestión química y la formación del bolo alimenticio. Esperen que, ahí está. La secreción salival, vamos a tener diferentes sustancias, enzimas, fíjense que inmunoglobulinas, factores de crecimiento. La mucina es la que le va a dar viscosidad, ¿sí? Y esa acción lubricante. La tialina o alfa-amilasa, que es la que va a actuar sobre el almidón. La lipasa lingual, ¿sí? Y lo que tiene la lipasa lingual es que la secreción es muy bajita, mucho menor que la amilasa. Lactoferrina, factor de crecimiento epidérmico, inmunoglobulinas. Bien, y acá tenemos que esa saliva que venimos hablando, ¿cómo va a ser estimulada o inhibida? Nosotros tenemos que, por ejemplo, el olfato, el gusto, el sonido, la visión, o sea, los sentidos van a estimular la médula, van a estimular en la médula el núcleo salival, ¿sí? Que a través del sistema nervioso parasimpático va a estimular tanto el ganglio óptico como el ganglio mandibular para la secreción salival, ¿sí? Después tenemos, por ejemplo, el miedo, la fatiga, el sueño, que los van a inhibir. Fíjense si ustedes en algún momento, yo siempre doy el mismo ejemplo, o para rendir un examen, que muchas veces pasa que para rendir un examen oral sentimos la boca seca, a mí me ha pasado al menos. Es una situación tal vez de no sé si es entre la fatiga de haber estudiado, el miedo a no probar, es una mezcla, o por ejemplo, si no sé, en una situación confusa, o están caminando a la noche por algún lado, qué sé yo, tienen miedo, pasa eso, o con la fatiga o el sueño. Entonces, la saliva tiene dos tipos de secreción. Va a tener una secreción serosa, rica en alfa-amilasa, y va a tener una secreción mucosa rica en mucina, ¿sí? Que la función de esta es digestiva, y la función de la secreción que ustedes ya estuvieron hablando, del tipo de glándulas salivales, quién va a secretar una, quién va a secretar la otra, eso ya ustedes lo vieron, ustedes lo saben mejor que yo, que cumplan la función de lubricación y protección de la superficie. ¿Qué pH vamos a encontrar? Entre 6,5 y 7. Siempre esto, uno a veces pregunta estas cosas, y tal vez ustedes pueden decir, oh, me preguntaron el pH de como que es un numerito aislado. Pero es el modo de entender por qué ahí se digiere tal macronutriente y no se digiere otro. O por qué, por ejemplo, la proteína no se podría digerir, no tenemos ninguna enzima en la boca. Pero tampoco se podría digerir porque necesitamos un pH muy ácido para romper las fibras colágenas. La proteína, salvo que ustedes tomen algún suplemento dietario, no viene como proteína sola. Generalmente está asociada, más la de origen animal, que es por ahí como el grupo alimentario que más representativo.
Bueno, después tenemos, dijimos, el proceso de masticación y después tenemos el proceso de deglución, que esto también ustedes ya lo vieron, es como, es por ahí un poco ir entendiendo las secreciones, pero ustedes ya lo vieron. Acuérdense que tenemos, bueno, tenemos tres fases, ¿sí? Una fase bucal, donde el movimiento va a ser voluntario, el bolo alimenticio, ¿quién lo impulsa? La lengua hacia atrás, y van a intervenir los músculos palatofaringios y los constrictores faringios. Eso es importante, chicos, igual son tantos, pero es importante. La fase faringea, que lo que va a impedir, ¿cuál es la importancia de la fase faringea? Que lo que va a impedir es que el alimento pase a las vías respiratorias, ¿sí? Eso es lo importante. Y vamos a tener diferentes mecanismos que van a suceder conjuntamente, que es la elevación del paladar, la elevación del laringe, la inhibición del músculo estreo del esófago, se van a cerrar las fosas nasales, se van a aproximar las cuerdas vocales, se va a cerrar la glotis, bueno, todo eso tiene que suceder en esta segunda fase, que es involuntaria, para que el bolo alimenticio acá pase entre esta, pase al esófago. Y la tercera, que es la fase esofágica, donde el bolo progresa por el esófago, ¿sí? A través de la peristalsis. Llegamos al estómago. Vamos a tener la secreción gástrica. ¿Sí? Tuvimos una secreción salival, ahora tenemos una secreción gástrica, que es lo que a nosotros, ¿no? Lo que todavía no hemos visto más que en esta unidad. Acuérdense que tenemos un fondo, un cuerpo, un antro, una región, un piloro, tenemos un antro, una región pilórica, el cardias, que es como es la zona posterior al esfínter esofágico inferior, ¿sí? Tenemos que bueno, en el fondo, en el cuerpo, lo que se va a secretar es moco se secreta en toda la totalidad del estómago, si no se producen úlceras, ¿sí? Por lo corrosivo que es lo ácido que es el jugo gástrico. Se va a secretar moco, pepsinógeno y ácido clorhídrico. En el antro lo que se va a secretar es principalmente, ¿no, chicos? Moco, pepsinógeno y gastrina, ¿sí? Bueno, esto es un poco de lo que va a tener, de lo que va a estar compuesta esto como hicimos con la secreción salival. Ácido clorhídrico, moco, factor intrínseco, pepsinógeno, lipasa débil, ¿sí? Gelatinasa, ureasa, esos ayudan a la digestión. Después van a ver ya el tema de la lipasa, que es. Por ahí decimos, no hay digestión de lípidos en el estómago porque es muy, muy bajo. El porcentaje es muy, muy bajito. Bueno, tenemos entonces una secreción gástrica, además de las células mucosecretorias, que esto que decimos que van a revestir la totalidad de la superficie estomacal interna. La mucosa va a tener dos tipos de glándulas tubulares importantes, que van a ser las oxínticas y las pilóricas. ¿Por qué son importantes? Pues para tener en cuenta esto, las oxínticas van a cubrir el 80% y van a secretar ácido clorhídrico, pepsinógeno, factor intrínseco y moco. Y las pilóricas es un poco lo que vimos en este gráfico, ¿sí? Que lo que van a secretar es el moco también, ácido gástrico y hormona gastrina. El jugo gástrico. En estado basal, que es lo que venimos hablando, yo soy redundante, insistente, pero me parece que las cosas hay que aprenderlas reflexionándolas, no de memoria. Hay algunas cuestiones químicas que tal vez que sí, que hay que aprender un poquito de memoria, pero bueno, lo que se puede en fisiología, lo que se puede aprender reflexionando siempre es mejor. Entonces, en estado basal hay baja secreción, que es lo que va a hacer que el pH del estómago sea entre 3,5 y 4. Es esencialmente una solución de cloruro de sodio con pequeñas cantidades de hidrógeno y potasio. Durante la ingesta del alimento o la llegada del alimento al estómago, la concentración de hidrógeno aumenta de manera importante y disminuye la de sodio, que ustedes van a ver las bombas ahora. No conmigo, pero las tienen que saber porque pues, tal vez se las pregunten. Es importante que sepan que se van a producir hasta 2 litros de ácido clorhídrico por día y que el pH llega a ser, como les vengo diciendo, de 1. ¿Sí?
¿Cuál va a ser la importancia de este ácido clorhídrico? Son dos. Primero es esterilizar los alimentos, ¿sí? y evitar sobreproliferación bacteriana. Y dos, es importante para la absorción de vitamina B12 y de hierro. Ni hablar que secundariamente esta acidez permite que el pepsinógeno pueda activarse a pepsina y, bueno, y consecuentemente es una cadena, puedan digerirse las proteínas y demás. Pero estos dos, el jugo gástrico como jugo gástrico, esas dos funciones son las más importantes. Fase de la secreción gástrica. La secreción gástrica va a suceder en 3 fases y son importantes, chicos. Tienen que saberla. La secreción gástrica, vamos a tener la primera, una secreción cefálica. Cuando hablamos de cefálico, ustedes ya saben que cefálico es cabeza, es superior, piensen siempre arriba. ¿Cuándo va a comenzar esta fase previa a la ingesta del alimento, previa a la incorporación del alimento, de la llegada del alimento al estómago? Por ejemplo, con la visión, cuando vemos una comida rica que, no sé, llegamos y mamá, hermano, compañera, compañero, quien sea está cocinando, sentimos el olor, vemos la comida y tenemos hambre posiblemente, o si no tenemos hambre, pero es algo rico, va a empezar a estimularse esa secreción. ¿Dónde va a ser la secreción? Dentro del tubo digestivo. ¿A través de qué? De estas hormonas que venimos viendo. Esta secreción, estimulada por esto, y se acuerdan que yo les dije que los sentidos estimulaban la secreción salival, ¿sí? Bueno, dentro del estómago también se va a comenzar a producir la secreción, va a aumentar la secreción de ácido clorhídrico previa a la llegada, y esta secreción cefálica va a aportar del 100% de la secreción gástrica total el 30%, o sea, en un porcentaje de un 30%. Bien, la fase gástrica en el estómago, los reflejos vasovagales del estómago, la insulina del estómago, reflejos entericólogos y gastrina. El mecanismo de la gastrina, que es la más importante, representa el 60%, que es lo que estuvimos viendo. Pensemos en la situación problema que teníamos. La entrada de las proteínas al estómago, ¿por qué pensamos siempre en proteínas? Porque estamos hablando de un adolescente. La entrada de las proteínas al estómago va a producir la secreción del ácido clorhídrico, aumentando la acidez. Este ácido clorhídrico, bueno, se sintetiza por las parietales, tiene como función activar el pepsinógeno pepsina y comenzar la hidrólisis proteica. Eso, la secreción producida por eso, va a representar el 60%, que es más o menos 1500 de la secreción. 1500 va a ser de la secreción total. El 60% se da con la llegada del alimento al estómago. En la fase intestinal tenemos la presencia del alimento en una porción proximal, o sea, recién está en duodeno, el intestino delgado, la porción proximal es el duodeno, induce una pequeña secreción de jugo gástrico, posiblemente debido a la pequeña cantidad de gastrina secretada en las mucosas duodenales. Esto, fíjense, que representa nada más que el 10%. Y esta secreción es producida por las glándulas de Brunner, que ya las tienen visto, y de Lieberkühn. Y bueno, lo que va a producir en el intestino es un líquido isotónico que está formado por agua, electrolito, mucina, y que es importante en el intestino, las enzimas. Para nosotros son importantísimas. Maltas, lactas, así vamos a tener aminopeptidasas. Bueno, esas enzimas cobran importancia acá. Entonces, acá tenemos una fase cefálica que tiene que ver con los sentidos, ¿sí? Una fase gástrica que tiene que ver con la llegada del alimento, ¿sí? La estimulación gastrina histamina, y una fase intestinal, esperen que vamos a admitir una compañero, y una fase intestinal que tiene que ver con el comienzo de la penetración del alimento o la degradación de este alimento en la primera porción, que es duodeno. ¿Sí? Bien. Acá tenemos este cuadro, a ver, está en español, sí. Este cuadro también yo lo saqué de Guyton, así que por ahí lo pueden ver. Más que nada por los pH.
Por ahí no es relevante el volumen diario, eso tienen que saber aproximado, no es lo mismo decir que la saliva son 200 mililitros a 1000, pero eh, por ahí los pH sí, no es lo mismo decir 4 que decir 1 que decir 6, aunque parezcan que son dos números de diferencia, acá es mucho. Bien, vamos con las funciones motoras. Las funciones motoras del estómago son tres: almacenamiento del alimento, la mezcla de los alimentos con las secreciones gástricas para formar el quimo y el vaciamiento del quimo. Así que si usted se les pregunta cuáles son las funciones, son motoras, ¿no? Motoras, son esas tres. Regulación del vaciamiento gástrico. ¿Quiénes van a estimular el volumen alimenticio y el efecto de la hormona gastrina? Esto va a estimular que se vacíe el estómago. Acuérdense que el volumen lo que va a producir es la distensión. Y la gastrina lo que va a hacer es estimular la secreción de ácido clorhídrico por las parietales, las células parietales. ¿Y quiénes van a inhibir esos estimulan? Vamos a ver quiénes inhiben. La distensión del duodeno, que es lo que yo les hablaba hoy, cuando esta degradación del quimo penetra en el duodeno, la presencia de irritación de la mucosa duodenal, con ese pH bajo, la acidez del quimo, la osmolaridad, estas tres tienen que ver con lo mismo, ¿sí? Y la presencia de algunos productos de degradación, principalmente aminoácidos y ácidos grasos. Vamos al intestino. ¿Qué pasará en el intestino? Bueno, en el intestino vamos a tener diferentes movimientos. Vamos a tener contracciones de mezcla y de propulsión. El quimo va a penetrar la primera porción y se produce la distensión intestinal, lo que va a inducir contracciones concéntricas localizadas generando segmentación. ¿Sí? Yo creo que acá tenemos. Acuérdense que estos movimientos propulsivos, que algunos por ahí que siempre van, acuérdense que la peristalsis, así hagamos la media luna, ¿sí? Siempre el movimiento, y estemos cabeza abajo un rato, siempre el movimiento del tubo digestivo es céfalo-caudal, en dirección anal siempre. Las contracciones peristálticas en dirección anal van a un ritmo de 0,5 a 2 centímetros por segundo. Ahí tenemos. Esto que veíamos hoy es una peristalsis y esto es una segmentación donde las fuerzas concéntricas, ¿ven? Estas ondas son características en el duodeno. Bien. Y acá tenemos, ¿cuándo van a ser reguladas? ¿Cuándo esos movimientos van a ser aislados? Que tienen que ver con la ingesta, ¿no? ¿Cuándo van a estar espaciados irregularmente? Que esto puede ser patológico. ¿Y cuándo van a ser débiles y espaciados regularmente? Afectación del peristaltismo. Vamos a ver, ¿quién van a estimular la actividad intestinal? ¿Sí? El movimiento intestinal, la actividad intestinal. La gastrina, la colecistoquinina, la insulina, la motilina y la serotonina. Acuérdense que la serotonina no es una hormona, es un neurotransmisor. ¿Quiénes van a inhibir la motilidad intestinal? La secretina, ¿sí? Porque la inhibe porque lo que necesita es esperar que haya esa oleada de bicarbonato para poder continuar. Y el glucagón, que el glucagón se va a aumentar en sangre cuando nosotros tengamos una glucemia baja, por debajo de 70. Entonces, lo que hace es, cuando tiene una glucemia por debajo de 70, es como parar un poco todo el cuerpo para disminuir el gasto, ¿sí? Pues si no, empieza a bajar la glucemia, nos vamos a morir. Bien, la absorción intestinal va a estar dada por los pliegues de Kerkrin, las vellosidades y las microvellosidades. ¿Cuál es la importancia de esto? Que esto va a aumentar 1000 veces la superficie de absorción. Esto es importante, en histología es re importante, chicos, que supongo que ya lo vieron. Lo vieron esta semana, ¿no? ¿Y qué es lo que se van a dar en el intestino delgado? La absorción de hidrato de carbono, proteínas y lípidos, ácidos grasos, aminoácidos y monosacáridos. Acuérdense que nosotros tenemos en el ribete en cepillo las disacaridasas, que son las que van a terminar de digerir los hidratos de carbono. Que eso corresponde a la unidad 1 y 2. Bien,
Y después, que ya es cosa, tiene que ver con el metabolismo. Cuando uno les pregunte metabolismo, no estamos hablando de ingestión y digestión y absorción. Metabolismo tiene que ver con las reacciones que ocurren luego de que ese macronutriente en su unidad mínima es absorbido. ¿Qué va a pasar con ese macronutriente? Bueno, eso que sucede luego de que es transportado por vena porta al hígado o por vía linfática a la circulación general o por como sea, ahí se va a suceder la parte metabólica. Todo lo anterior es ingestión y digestión. ¿Sí? Bien. Función motora del colon. ¿Qué va a pasar con lo que no se absorbió? Sí, pues tenemos una parte que es absorbida, pero siempre quedan productos de desecho. Van a distinguir tres tipos de movimientos. Movimientos de segmentación, que son ondas de mezclado para homogeneizar los residuos, ¿sí? Movimientos antiperistálticos. La materia fecal vuelve hacia el ciego para completar la reabsorción de agua y electrolitos. Acuérdense que se tiene que ir formando porque esto es como una... es chistoso porque en esto de la formación de la materia siempre, a veces yo he escuchado que algunos de ustedes hablan de la... porque están los libros, ¿no? No porque ustedes quieran, pero se va hablando de la consistencia, que primero es líquida, se compara con algunas cuestiones, bueno, tiene que ver con esto. Se reabsorbe agua y electrolitos para ir formando la consistencia de la materia fecal. Los movimientos en masa, esto es importante, pero no, chicos, solamente ahora yo porque lo trato de hacer un previo al estómago y un posterior. Pero esto solamente que quede como un dato más. Después más adelante veremos el colon. Y movimientos en masa, que son ondas potentes que guían la materia fecal desde el colon proximal al colon distal. Y ahí se va a producir la defecación. Bueno, y acá está, todo así como lo ven, está resumido lo que va a entrar en el examen. Así que bueno, no, chicos, esto siempre, si alguno ya ha rendido, algunas de estas cuestiones se evalúan, pero porque tiene que ver, tiene que ver con comprender el funcionamiento. Bien, y esto creo que está, que es una pequeña guía de estudio que tiene que ver con que cuando lo hacíamos presencial estaba bueno porque la resolvíamos grupalmente. Eso tiene que ver con algunas preguntas para guiarlos en la importancia de lo que vimos. Así que bueno, chicos, hasta acá llegamos. No es